Pues buenos días a todos y bienvenidos a este acto de presentación de un curso que consideramos muy importante sobre estrategia de internacionalización de la empresa en formato MOOC. Y quería saludar no solamente a los que estéis presentes en esta sala, sino también a los que nos están siguiendo por streaming. Hoy os presentarán este curso don Francisco Garzón, consejero delegado de ICEX España Exportación e Inversiones, don Vicente Montes, director de la Fundación Rafael del Pino, el profesor Mauro Guillén, catedrático de Dirección Internacional de la Empresa en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, y os presentaremos un vídeo de dicho curso. Y sin más, pues le voy a pedir a Francisco Garzón que empiece la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Es un verdadero placer darles hoy la bienvenida a ICEX y agradecer su interés y su asistencia a esta jornada en la que vamos a presentar el curso sobre estrategia de internacionalización de la empresa y también su novedoso formato, el de curso en línea masivo y abierto, o MOOC, por sus siglas en inglés, y que puede considerarse como la apuesta de largo de esta línea de trabajo de ICEX que hemos desarrollado en colaboración con la Fundación Rafael del Pino, con la cual estamos muy satisfechos de participar. Quisiera comenzar señalando que ICEX yo creo que se ha destacado tradicionalmente por su apuesta por las nuevas tecnologías, tanto como una herramienta de acceso a sus servicios en general, como una herramienta de difusión de sus contenidos y de sus instrumentos de formación en particular. Sirva como ejemplo la puesta en marcha ya en el año 2000, por ejemplo, de nuestra plataforma virtual, Aula Virtual, como una plataforma de difusión de nuestros contenidos de formación, fundamentalmente con particular atención a nuestras jornadas y seminarios de comercio internacional. Esta plataforma cuenta hoy ya con 20.000 usuarios y hemos desarrollado una app para su uso que permite disfrutar de ella desde cualquier dispositivo. Esta apuesta por la tecnología tiene su reflejo en otras múltiples facetas, como el desarrollo del portal web de ICEX, primer portal responsivo de la Administración española y desde el que se pueden realizar el 100% de los trámites que los ciudadanos pueden realizar con ICEX, o la presencia destacada de ICEX en redes sociales y el uso de las mismas como herramienta de marketing y de comunicación con las empresas, en lo que estamos en línea de trabajo con todos nuestros pares internacionales. Yo creo que la puesta en marcha de este curso y su formato MOOC supone de alguna manera elevar esta apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y esperamos que la fuerza masiva de estos cursos, la fuerza que hemos observado en otros cursos, en otros lugares del mundo, haga palidecer en número los ya 25.000 alumnos que ha tenido ICEX-CECO a lo largo de sus 40 años de andadura. Estamos convencidos de que así será. Pero, desde luego, la tecnología no deja de ser un vehículo, o si lo prefieren, el continente. Desde luego, desde ICEX-CECO y, por supuesto, desde la Fundación Rafael del Pino, desde luego también hemos querido privilegiar el contenido, que fuera un contenido de altísimo nivel, y para eso hemos apostado y nos sentimos muy privilegiados de contar con la participación del profesor Mauro Guillén, catedrático de Dirección Internacional de Empresas en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas escuelas de negocio del mundo, al cual agradecemos muchísimo su colaboración en el diseño del curso y en su dirección académica, y por supuesto agradecemos mucho su presencia hoy. Quiero también destacar, desde luego, la colaboración con la Fundación Rafael del Pino, que fue de entendimiento mutuo inmediato y por dos motivos fundamentales. Compartimos objetivos con el objetivo del fomento del espíritu emprendedor y de la actividad empresarial entre los empresarios, entre los ciudadanos de nuestro país, y con una especial atención en la formación para el fomento de estas ideas, y también el interés por el uso de la tecnología en la difusión de las ideas. Por tanto, estos dos elementos
yo creo que nos llevaban de manera natural e inmediata al entendimiento para el desarrollo de este proyecto, del cual estamos muy satisfechos. Estoy convencido de que será un éxito y que permitirá que nuestros cursos sigan estando a la vanguardia de la formación empresarial en lo que específicamente más nos interesa a nosotros, que como no puede ser de otra forma es la internacionalización de las empresas y de la economía española. Yo no me voy a extender más. De nuevo agradecer su presencia y cedo la palabra a Vicente Montes. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí. Muy bien. Bien, la verdad es que es una verdadera satisfacción estar aquí hoy con todos ustedes, ¿no? Y me van a permitir que empiece diciendo que yo siempre considero a ICEX como mi casa. Quizás de los mejores momentos profesionales que he vivido en mi vida los he vivido aquí, con el pedazo de profesionales y colaboradores y a pesar de ello amigos que sigo teniendo en esta casa. Por ello quería empezar diciendo que es una especial satisfacción personal. Y voy al grano, no me voy a enrollar, seré muy breve porque no quiero robar ni un minuto a la presentación de Mauro y de Fernando, que seguirá a mis palabras, pero sí quería obviamente mostrar muy brevemente la satisfacción y el agradecimiento de la Fundación. Satisfacción porque con programas como estos hemos cumplido el objetivo que nos encomendó nuestro fundador, Rafael del Pin Moreno. Él, después de levantar el mayor grupo de infraestructuras del mundo, el Grupo Ferrovial, a sus 80 años decidió iniciar un proyecto emprendedor nuevo, la Fundación Rafael del Pino. Se va a contribuir a tres cosas principalmente, tres pequeños objetivos. Formar a los dirigentes españoles, defender la libertad y difundir el conocimiento, nada más y nada menos. Todo un reto para una pequeña organización como la nuestra que desde entonces está intentando cumplir este mandato. Cada semana pasan por la Fundación personalidades de alto que provienen de los centros de pensamiento y de las universidades más relevantes del mundo y nos traen ese mensaje de dónde nos encontramos en esa frontera de la innovación, dónde nos encontramos en ese nuevo escenario que se ha conformado en el mundo. Y nos damos cuenta de que si siempre, obviamente, las capacidades de liderazgo han sido fundamentales para que nuestro país avance, ¿no? Y el potenciarlas, ¿no? y también, por supuesto, es absolutamente fundamental hacer entender a esas personas que nos tienen que liderar cómo va cambiando continuamente el escenario, ¿no? Lo que está claro es que en estos momentos vamos hacia una sociedad absolutamente guiada por el talento, en el que la innovación va a ser el centro absoluto sobre el que va a bascular todo nuestro futuro. De ahí que la Fundación trate de hacer un esfuerzo especial en intentar traer ese mensaje de la innovación, ese nuevo escenario que se conforma en un entorno de conectividad global y con una curva de cambio tecnológico, de crecimiento exponencial de la tecnología que cambia todo radicalmente en una semana. Lo que antes cambiaba en 2 siglos, ahora cambia en un mes. Este escenario de cambio hace necesario que seamos conscientes de la necesidad de formar a nuestros dirigentes al más alto nivel. Y nosotros queremos poner ese granito de arena. Por supuesto, en ese escenario apoyándonos, como hace el Instituto, el ICEX, ¿no? El Instituto de Comercio Exterior, era como se llamaba en mi época, por eso me sigue costando ICEX España Exportación, ¿verdad? Nos pasa a todos. Queremos apoyarnos en las nuevas tecnologías, ¿no? Es de ahí que lanzáramos toda nuestra estrategia, que no les voy a contar, no se preocupen, entre las que una pieza fundamental es la escuela online, ¿no? Habíamos logrado un éxito con nuestra televisión en red. En el último año, 120.000 descargas de conferencias se han producido en esa plataforma, ¿no? Y vimos el enorme potencial que teníamos para impactar socialmente con mensajes a través de las redes, ¿no? En esa lógica que ha definido muy bien Francisco, ¿no? Y en ese alineamiento que tenemos, ¿no? Entre las dos organizaciones, intentar contribuir a formar a nuestros dirigentes y en el ámbito empresarial, por supuesto, como una de las prioridades, pues encontramos que teníamos que encontrar la senda para trabajar juntos, ¿no? Y la verdad es que para la Fundación ha sido un verdadero privilegio conseguir aliarse con el Instituto Español de Comercio Exterior y, por supuesto, de la mano de tan excelente director del programa, ¿no? Por ello, he dicho satisfacción, pero también agradecimiento. Y repito, agradecimiento a nuestro director,
del programa, a Mauro Guillén, nos une una amistad profunda y una vinculación con la Fundación también relevante, que ha dado además frutos muy interesantes relacionados con la internacionalización. 2 obras de proyección, podemos decir, mundial, se publicaron primero en Estados Unidos, ¿no? Y luego en España. Una de ellas, además, con el profesor Esteban García Canal, que nos acompaña. Ya tenemos esa relación y tuvimos el honor de contar con Mauro Guillén como catedrático Rafael del Pino, ¿no? Entonces, es sin duda la persona de referencia en el mundo para explicar cómo se está conformando ese contexto global en el que desarrollar las estrategias empresariales. Por eso era la persona idónea en el mundo, repito, para que dirigiera un proyecto de este calado. Por supuesto, ¿quién era el otro socio estratégico clave? El ICEX. Es el referente absoluto en estos temas en nuestro país. El vínculo con todas las empresas que desean internacionalizarse y globalizarse y, por tanto, para nosotros no había un proyecto que más pudiéramos desear que el que nos permitiera establecer ese vínculo con director e institución. Por eso, enorme satisfacción y, por tanto, gracias, Mauro, por haberte vinculado desde el primer momento a este proyecto. Muchas gracias, Francis, Fernando, y a todos los equipos que han estado trabajando aquí, porque, como digo, para la Fundación es un verdadero privilegio estar hoy aquí lanzando este programa, que esperamos que no sea el último de nuestra línea de colaboración. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente, y paso la palabra a Mauro Guillén. A todos y a todas. Voy a empezar en la misma línea dando gracias, por supuesto, a todas las instituciones que están involucradas en este esfuerzo, a Francisco, a Fernando y a Vicente ICEX, Fundación Rafael del Pino. Como se ha apuntado anteriormente, llevo ya casi 15 años, ¿no? O un poquito más de 15 años, colaborando con las dos instituciones. Y creo que, sobre todo en estos momentos de gran incertidumbre, es muy importante precisamente esta colaboración entre instituciones del ámbito privado, del ámbito sin ánimo de lucro e instituciones públicas, sobre todo para abordar lo que yo creo que es el gran reto de la empresa española en el siglo XXI, que es su competitividad, ¿no? En un entorno global que está cambiando de una manera pues muy rápida, ¿no? Yo comencé a colaborar con el ICEX ya a principios de los años 90, en aquella famosa encuesta del año 92 sobre la exportación, ¿no?, de las empresas españolas. Aquello era otro mundo, ¿no? O sea, los retos a los cuales se enfrentaba la empresa española eran completamente distintos de los que se enfrentan en estos momentos, ¿no? Y comencé a colaborar con la Fundación Rafael del Pino en los primeros años de este siglo XXI, ¿no?, el año 2002 o 2003, y Vicente se refirió a un libro al cual le tengo muchísimo cariño, que se llamaba El auge de la empresa multinacional española, que primero, como apuntabas, se publicó primero en inglés. Y en aquellos momentos aquel libro era muy curioso, ¿no?, porque el título, recuerdo, era El auge de la empresa multinacional española, ¿no? Y en aquellos momentos pues tenía sentido hablar en esos términos, ¿no?, de la empresa española. Pero si hubiera sido 10 años antes, seguramente en las librerías ese libro habría que no buscarlo en la sección de Economía y Empresa, sino en la sección de novelas de ficción, ¿no? Porque no era un tema todavía del todo conocido eso de que teníamos empresas que tuvieran la relevancia y la estatura y la proyección para tener una presencia internacional, ¿no? Apuntaba también Vicente y Fernando y también Francisco en sus comentarios que estamos viviendo también una revolución en términos de la formación, ¿no?, de la formación a todos los niveles, y tiene que ver, por supuesto, con la tecnología. Yo no creo que se vaya a producir una desintermediación de los catedráticos o de los profesores universitarios, es decir, que pasemos a ser superfluos, ¿no? Es decir, que podamos grabar en vídeo pues todas las clases y de esa manera, entonces, que toda la educación, sobre todo la educación superior o de posgrado, pase a ser una educación en línea, ¿no? Pero lo que está claro es que si no innovamos, ¿no?, y si no lanzamos cursos que quizás tengan pues eso, componentes en línea, componentes presenciales, etcétera, vamos a perder una oportunidad muy grande, sobre todo de llegar a un público cada vez más amplio, ¿no?, y de dotar a aquellas personas que quieren formarse de instrumentos mucho más flexibles, ¿no?, y mucho más accesibles a la hora de presentarse.
Lo que quisiera hacer, quizás tengo como 30 minutos o 35 minutos ahora, antes de que os enseñemos un pequeño vídeo que presenta el curso. Lo que pensé en hacer es daros una idea de cuáles son los contenidos de este curso online, ¿no? Y en particular lo que voy a hacer es, el curso dura 7 semanas, ¿no? Está estructurado en la forma de 7 semanas, y en cada una de las semanas bueno, hay una serie de conceptos clave que se presentan, hay una serie de modelos de decisión, ¿no? Para ayudar a las empresas a tomar las decisiones más adecuadas según las circunstancias, ¿no? En términos de su proceso de internacionalización. También presentamos en cada una de las semanas del curso una serie de estadísticas y, como voy a apuntar luego más tarde, también incorporamos una serie de experiencias de empresas españolas fundamentalmente, tanto pequeñas como de mayor tamaño, para ilustrar o para ejemplificar las decisiones, ¿no? Que se tienen que tomar a medida que la empresa va realizando o poniendo en práctica su expansión internacional. Y también incluimos, yo creo que es otro aspecto innovador del curso, un pequeño ejercicio de simulación en el cual los alumnos tienen que pujar, voy a dar más detalles luego más tarde, en una subasta pública, ¿no? Pero lo que quizás quisiera emplear la mayor parte del tiempo que tengo aquí ahora esta mañana es en hablaros sobre lo que es la primera semana del curso, y así tendréis una mejor idea de por dónde van los tiros, ¿no? Cuando decía que la empresa española se enfrenta a una serie de retos importantes en su internacionalización, en términos de su competitividad global en los próximos años, yo creo que es una afirmación que se puede extender también a todas las empresas del mundo. Es decir, esto no es un problema o no son una serie de retos a los cuales se enfrenta solamente la empresa española, sino que cualquier empresa en el mundo se enfrenta, yo creo, a retos muy similares. ¿Y por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque el mundo está cambiando, el mundo de los mercados de consumo y de inversión en el mundo y los mercados financieros está cambiando de una manera muy acelerada. Yo personalmente siempre digo que dentro de 5, 10 o 15 años seguramente no vamos a poder reconocer la realidad económica o empresarial en el mundo desde la perspectiva actual, porque los cambios que se avecinan son de una magnitud muy importante. Y tanto la empresa española como la empresa de cualquier otro país del mundo, si no se adapta con suficiente celeridad, ¿no? Sobre todo si no se adelanta a esos cambios, no va a poder ser competitiva en este nuevo contexto global. Lo que quisiera hacer es daros como 7 u 8 detalles sobre cuáles son algunos de estos cambios fundamentales que se vienen produciendo. Y como vuelvo a decir, como decía anteriormente, esta es precisamente el tipo de problemática que se analiza en la primera semana del curso, ¿no? Que es la primera semana de 7. Yo siempre bromeo con el asunto de que en este curso, en cualquier presentación que yo hago, siempre doy muchos datos y que lo importante es siempre recordar solamente uno de estos datos, ¿no? Fernando ya sabe cuál es el dato y es el 2030, que es un año, el año 2030. Yo lo que digo es que al final de esta presentación o al final de este curso, todo lo que quiero que la gente recuerde es solamente ese año, ¿no? Porque de lo que trato de convencer a la gente, de persuadir a la gente cuando me escucha hablando o cuando toma cualquiera de estos cursos, es que en el año 2030 el mundo se va a acabar, ¿no? Eso es lo que quiero convencer a todo el mundo, ¿no? Y evidentemente cuando digo que el mundo se va a acabar en el año 2030, no quiero decir literalmente que el mundo se vaya a acabar, ¿no? Que vaya a ser el apocalipsis, sino que el mundo tal y como lo concebimos hoy, tal y como lo percibimos hoy, va a tocar a su fin. Es decir, que como mucho en 10 años o en 15 años la situación va a ser tan radicalmente distinta que con las categorías conceptuales, con los modos de pensar, con la manera en la cual operamos hoy, va a ser imposible tener éxito, va a ser imposible ser competitivo dentro de 10 o 15 años, ¿no? Dejadme apuntar algunas de las cosas de las que hablamos en esa primera semana de este curso online sobre internacionalización. La primera es cambios en la estructura de los mercados de consumo, ¿no? Pues un primer cambio fundamental es que hoy pues tenemos un número relativamente pequeño de personas que tienen más de 65 años, o más de 60 años, o más de 75. Es lo mismo donde pongamos el listón, ¿no? Pero para dentro de 10 o 15 años va a ser quizás el segmento de mercado más importante en el mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos pasando por un proceso muy avanzado y muy rápido de envejecimiento de la población, ¿no? Cada año hay 60 millones de personas en el mundo adicionales por encima de los 60 años. Claro, hay una serie de sectores de la economía que se van a beneficiar del crecimiento de ese segmento, ¿no?
Evidentemente, los sectores que tengan que ver con la salud o con la asistencia o con los productos farmacéuticos van a tener pues, grandes oportunidades de negocio, ¿no? Puesto que ese segmento de mercado se va a estar expandiendo en el mundo. Pero no solamente esos, ¿no? Yo creo que en general cualquier empresa que ofrezca un producto o un servicio que ayude a los mayores de 60 o de 70 o de 80 años a mantener su calidad de vida, va a poder beneficiarse, ¿no? Porque lo que es fundamental para las personas que tienen más de 60, 70, 80 años es que quieren seguir viviendo la vida como la han vivido antes, es decir, manteniendo su calidad de vida, ¿no? Otro sector que va a beneficiarse enormemente es el de la robótica. Pongo el ejemplo de Japón. En Japón, aparentemente, las empresas que diseñan y fabrican robots para el hogar, pues no pueden vender, o sea, no pueden producir toda la demanda que hay de ese tipo de aparatos. ¿Por qué? Bueno, pues que las personas de mayores de 70 o de 80 años pues quieren tener aparatos en su vivienda que les ayuden a poder realizar funciones básicas que antes podían realizar por sí mismos, pero que ahora no, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de sectores, ¿no?, que se van a beneficiar de ese primer segmento. El segundo segmento, que es muy importante, es el de la población entre 15 y 35 años, lo que ahora llamamos los milenarios, ¿no?, y que luego se llamarán de otra manera. Y lo que es peculiar de este segmento, bueno, en primer lugar es que tienen muy poca fidelidad a las marcas, son muy promiscuos, ¿no?, o sea, les gusta cambiar, ¿no?, todo el rato. Les gusta comprar todo a través del teléfono móvil, es decir, que los canales de distribución tradicionales no funcionan, como todos sabemos, ¿no? Estoy hablando de la población entre 15 y 35 años, lo que ahora llamamos la generación de los milenarios. Trae de cabeza a todos los expertos en marketing en el mundo, ¿verdad? Lo que es curioso de este segmento es que siempre va a estar ahí, evidentemente, siempre vamos a tener gente de entre 15 y 35 años. Pero de aquí a 10 años o 15 años, ese segmento va a ser particularmente importante en las zonas en el mundo donde hoy en día están teniendo muchos bebés, ¿no? Es decir, que va a ser un segmento muy importante en África, va a ser un segmento muy importante en Oriente Próximo, va a ser un segmento muy importante en el sur de Asia, incluido India, pero va a ser un segmento que cada vez va a ser más pequeño en términos proporcionales en Estados Unidos, en Europa, pero también en China y en el resto del este asiático, ¿no? Es decir, que las empresas también van a tener que adaptarse a eso, ¿no? Si están buscando tener éxito con los milenarios del futuro, es decir, las personas que tengan entre 15 y 35 años, bueno, pues van a tener que estar pensando que en algunas partes del mundo, en algunos mercados, ese segmento en particular va a encogerse, ¿no?, va a ser cada vez más pequeño en términos proporcionales, mientras que en otras, como apuntaba antes África, Oriente Próximo, el sur de Asia, cada vez va a ser más grande, ¿no? Y esto requiere, evidentemente, pensar estratégicamente sobre el problema. Otro segmento muy importante que va a crecer de una manera espectacular es el de los mercados urbanos. Claro, aquí en España estamos ya acostumbrados desde hace 40 o 50 años a que la mayor parte de la población vive en núcleos urbanos. Pero esto no es cierto en la mayor parte del mundo. Esto no es cierto todavía en China, esto no es cierto todavía en India. Esto, evidentemente, todavía no es cierto en África, ¿de acuerdo? Que son mercados del futuro. Cada semana tenemos aproximadamente 1,5 millones más de residentes urbanos en el mundo. Cada semana, 1,5 millones más. Eso es sumando a aquellas personas que nacen en una ciudad a los que se mudan desde una zona rural hacia las ciudades. Los expertos en marketing todos dicen que el patrón de consumo de las personas que viven en un núcleo urbano es completamente distinto de las personas que viven en un medio rural. Pero pensemos también en los sectores de actividad que se van a beneficiar de ese crecimiento tan rápido de las ciudades, ¿no? Vuelvo a repetir, 1,5 millones de personas, que es una ciudad, ¿no?, cada semana. Ese es el ritmo al cual crecen las ciudades en el mundo en estos momentos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que se van a beneficiar? Bueno, evidentemente las infraestructuras, evidentemente la construcción, todo ese tipo de cosas. Pero no solamente eso. Pensemos, por ejemplo, y aquí yo creo que hay empresas españolas que tienen un potencial enorme, es la alimentación y el agua. ¿Por qué? Bueno, porque las personas cuando viven en un medio rural consumen alimentos o beben agua que está disponible localmente. Una vez que se mudan a las ciudades, o bien les provees de esa agua y de esos alimentos, o se mueren, ¿no? Con lo cual, las oportunidades son enormes. Yo conozco muchos inversores en estos momentos que están reasignando sus carteras de inversiones sobreproporcionalmente hacia el sector alimentario o hacia el sector del agua. No es porque la población en general en el mundo esté creciendo mucho, sino porque la población urbana está creciendo de una manera acelerada. Con estos 3 ejemplos que os acabo de mencionar, yo creo que se ilustra muy bien cuál es el espíritu del curso, ¿no? No estamos hablando aquí de mercados globales en general. Uno de los aspectos fundamentales de este curso, y además se ve en cada una de las 7 semanas del mismo, es la importancia de la segmentación. Es decir, ninguna empresa
puede decir, no, es que todos los consumidores en el mundo son potencialmente clientes míos, ¿no? Eso no es posible, siempre hay que segmentar. Y lo que trato de hacer en el curso, sobre todo en la primera semana, pero también en las siguientes, es de llamar la atención sobre algunos de estos segmentos que están creciendo de una manera muy grande. Luego, por tanto, he hablado ya hasta ahora de la población mayor de 60 o de 70 años, he hablado de la población joven, de entre 15 y 35 años, y en tercer lugar el de las ciudades. El otro segmento que está creciendo de una manera muy grande en el mundo es el del consumidor de clase media. El consumidor de clase media es muy importante porque en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos y en Japón, como todos sabemos, supone el 95% del mercado, ¿no? O sea, fundamentalmente los mercados de consumo en el mundo son mercados de consumo de clase media. Claro, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, pues la clase media tiene un patrón de consumo, un comportamiento como consumidor muy distinto al de la clase afluente y al de los que están por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Son personas que se van de vacaciones, son personas que quieren tener una hipoteca, que tienen que tener un automóvil, no quieren ir en bicicleta, ¿no? Son personas que quieren ocio, que quieren entretenimiento, que quieren darles la mejor posible educación a sus hijos, etcétera. Tienen un patrón de consumo completamente distinto, compran pólizas de seguro, etcétera, ¿no? Lo que estamos presenciando en estos momentos en el mundo es algo muy importante y es que por primera vez, quizás dentro de 6 o 7 años, vamos a tener en el mundo más personas dentro del intervalo de clase media, ¿no? Consumidores de clase media, que personas por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, nos ha llevado 50 años de esfuerzos de desarrollo económico y de reducción de la pobreza en el mundo para llegar al momento en el cual, por primera vez en la historia de la humanidad, vamos a tener más personas que son de clase media, ¿no? que personas por debajo del umbral de la pobreza. Claro, ¿esto qué supone? Pues supone un aumento vertiginoso de la demanda de todo tipo de bienes y servicios, ¿no? en el mundo. ¿Dónde está creciendo esta clase media? Bueno, desafortunadamente no está creciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, se está encogiendo, porque cada vez hay más ricos y hay más pobres. En Europa más o menos está estable, ¿no? Tampoco está creciendo en Japón. Está creciendo fundamentalmente en los mercados emergentes, ¿no? En países como China o en India, en cada uno de ellos, durante los últimos 20 años, pues entre 250 y 300 millones de personas que antes eran pobres, estaban por debajo del nivel de la pobreza, del umbral de la pobreza, resulta que ahora son clase media. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, quieren un automóvil, quieren irse de vacaciones, quieren enviar a sus hijos a un buen colegio, quieren tener una hipoteca, etcétera. Las oportunidades que esto crea para las empresas son enormes. Me gustaría apuntar dos cosas en términos de este asunto que yo creo que son importantes y por eso decía antes que en el año 2030 ya no vamos a reconocer el mundo desde la perspectiva actual. Hoy en día el 40-45% del mercado global de consumo de clase media se encuentra situado en la Unión Europea, los 28 miembros, y en Estados Unidos. O sea, si combinas esos dos mercados, supone el 40 o el 45% del total del consumo de clase media en el mundo. Para el año 2030, el año en el cual el mundo va a tocar a su fin, arrepentíos, en ese año Europa y Estados Unidos van a suponer menos del 20%. Menos del 20%. Y solamente China e India van a ser el 40 o el 45%. Si a eso sumas Tailandia, Indonesia, todo el sudeste asiático, sumas otras economías emergentes como Turquía, sumas Brasil, sumas México, etcétera, tendrás el 60%. Es decir, que la geografía del consumo de clase media en el mundo, que es la mayor parte del mercado, se va a transformar radicalmente en los próximos 10 o 15 años. Ninguna empresa, ¿no?, que quiera ser la número 1, la número 2, o la número 3 en su respectiva área de actividad en el mundo, va a poder serlo dentro de 10 o 15 años sin ser la número 1, la número 2 o la número 3 en China, en India, en estos mercados. Hoy en día, cuando decimos que una empresa es líder mundial en su sector, pongamos por ejemplo Inditex, ¿no?, que es la mayor empresa diseñadora y comercializadora de moda, ¿no?, en el mundo en estos momentos, ¿no?, seguida por H&M, ¿no?, H&M la sueca. Bueno, pues Inditex hoy puede decir que es la número 1 en el mundo porque es la número 1 en Europa y casi en Estados Unidos. Pero como Inditex no logre ser la número 1 o la número 2 en China, en India, en este tipo de mercados, dentro de 10 o 15 años, os aseguro que aritméticamente es imposible que sea la mayor del mundo. Es imposible. ¿Por qué? Porque hoy el 40 o el 45% del mercado todavía está en Europa, en la Unión Europea y en Estados Unidos, pero dentro de 10 o 15 años no va a estar en Europa y en Estados Unidos. Seguiremos siendo ricos, relativamente, o sea, comparado al resto del mundo, pero no van a ser ya los mercados de mayor tamaño, ¿no? Ese es otro cambio muy importante que analizamos en el curso. Y luego me gustaría también, por último, llamarnos la atención sobre otro segmento que está creciendo muy rápidamente en todos los mercados, que es el del consumidor afluente.
¿no? El del consumidor de alto poder adquisitivo. Esto es buena noticia y mala noticia, claro. Es mala noticia en el sentido de que un factor importante aquí es el aumento de la desigualdad, ¿no? En la distribución de la renta y de la riqueza que se viene produciendo prácticamente en todos los países del mundo. Esto se está produciendo en Europa, se está produciendo evidentemente en Estados Unidos, con unas consecuencias políticas muy importantes, por cierto, pero se viene produciendo también en China, se viene produciendo en India, se viene produciendo prácticamente en todo el mundo, ¿no? Al resultado de ello, lo que nos encontramos es con que pues bueno, el número de personas por encima de cierto umbral en términos de patrimonio neto, de riqueza en el mundo, pues se ha multiplicado por 2 desde la crisis en los últimos 6 o 7 años, ¿no? Esto supone, evidentemente, que hay mercados ya aquí hablamos más de bienes de lujo o de servicios de lujo, ¿no? Que también son muy importantes para la empresa, evidentemente, y donde hay empresas españolas que tienen una capacidad competitiva muy importante en el mundo, ¿no? Y sobre este tema en particular, simplemente quería mencionar que hay algunas empresas que están pues bueno, planteándose el ofrecer bienes y servicios más sofisticados quizás para esos segmentos, porque, vuelvo a repetir, se encuentran entre los segmentos de mercado en el mundo en estos momentos que están creciendo de una manera más acelerada, al menos de momento, ¿no? O sea que estos son una serie de los ejemplos que empleamos o que empleo en la primera semana del curso para ilustrar cómo están cambiando los mercados internacionales, ¿no? Luego, en las siguientes semanas del curso, bueno, pues en la segunda semana nos adentramos en un tema distinto, ¿no? Pero básicamente la estructura del curso es la siguiente. Por una parte tenemos oportunidades de negocio que están cambiando de una manera muy rápida, ¿no? La naturaleza de ese tipo de oportunidades. Punto número 2 es, bueno, pues la empresa quiere ser exitosa en ese nuevo contexto en el cual están cambiando, el mapa de las oportunidades en el mundo está cambiando. Luego, por tanto, lo que necesita es tener una estrategia, ¿no? Tiene que tener un plan para entendernos, tiene que tener una manera de querer competir, ¿no? De posicionarse en los mercados. Eso es lo que llamamos, evidentemente, estrategia. Y luego el tercer paso en este curso es, bueno, pues muy bien, has identificado las oportunidades que quieres perseguir como empresa. Has diseñado una estrategia que crees que es adecuada para poder ganar cuota de mercado, para poder ganar dinero, dadas esas oportunidades. El tercer punto es cómo te organizas, ¿no? Es decir, cómo dispones de tus empleados, cómo dispones de tus recursos productivos, cómo dispones de tus capacidades competitivas para poder aprovecharte de esas oportunidades, para poder poner en la práctica tu estrategia. Entonces, por ejemplo, en la segunda semana del curso, pues hablamos de los distintos tipos de estrategias internacionales que puede perseguir una empresa. Hablamos de la exportación, hablamos de la inversión, hablamos de las adquisiciones. Y ya en esa primera semana hablamos, por ejemplo, empleamos tres casos de empresas españolas, una más pequeña y otra mayor, Freixenet en un caso, por un lado, y el BBVA y el Santander, para entender cómo ellos vieron oportunidades en los mercados internacionales y cómo se fueron transformando a lo largo del tiempo con estrategias de internacionalización. En la tercera semana hablamos del modo en el cual, o las distintas maneras en las cuales las empresas pueden introducirse en mercados específicos. Hablamos de modalidades de entrada a mercados internacionales que no impliquen la cesión de control, es decir, la empresa realiza la entrada en ese mercado por sí misma, pero también comentamos las peculiaridades de los modos de entrada en mercados internacionales que sean en colaboración con otras empresas, ya sea empresas del país de origen o, lo que es más frecuente, empresas del país de destino. Aquí empleamos en esta segunda semana la comparación entre H&M y Zara, o sea, de Inditex, para ver cómo tomaron ese tipo de decisiones. Y hablamos, por supuesto, también de cuál es la secuencia de entrada en los mercados internacionales, porque, claro, en el mundo hay más de 180, 190 países. Entonces, ¿cómo priorizas? ¿Cómo estableces prioridades? ¿Cómo te planteas la entrada en estos distintos mercados? Esa es la tercera semana del curso. En la cuarta hablamos sobre, como decía antes, el tercer punto, que es la organización de la empresa multinacional o de la empresa internacional. Es decir, cómo dispones de tus empleados, cómo te organizas a nivel global. Y aquí empleamos distinciones tales como la organización de la empresa multinacional según la geografía o por línea de producto, y también el tema de las estructuras matriciales. En fin, es una serie de conceptos que se van introduciendo en el curso. Y a partir de ahí, en la semana quinta, sexta y séptima, abordamos problemáticas un poquito más especializadas de distintos tipos de empresas, de distintos tipos de sectores. En la quinta semana del curso hablamos de un asunto que tiene un gran impacto sobre las estrategias de internacionalización de empresas españolas, sobre todo en los sectores de servicios y de infraestructuras, que es la problemática del riesgo político y regulatorio. Es decir,
Como todos sabemos, más de la mitad de las empresas españolas que se han internacionalizado operan en sectores tales como la energía o el agua o los servicios financieros, etcétera, donde hay un elevado nivel de regulación y donde las interacciones con los gobiernos locales en los distintos países en el mundo son muy importantes, ¿no? Entonces, en esa semana abordamos todo este tipo de problemática, hablando o analizando la diferencia entre riesgo transaccional y riesgo país, por ejemplo, cómo se llevan las negociaciones con los gobiernos locales. Y es en esa semana donde introducimos un ejercicio de simulación en el cual todos los alumnos del curso tienen que hacer una puja por una subasta eléctrica en un país, en una economía emergente, y después de que realizan la simulación saben si han ganado dinero o han perdido dinero con la puja que han hecho. Y ya muy rápidamente voy a resumir lo que hacemos en la semana sexta y en la séptima. En la sexta abordamos la problemática de las pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas y su internacionalización. Claro, como la mayor parte de estas empresas a su vez son empresas familiares, también analizamos las peculiaridades que tiene el hecho o el carácter familiar de esas empresas sobre su internacionalización. Y empleamos 3 casos de empresas españolas que yo creo que han sido en sus respectivos sectores muy exitosas. En el sector de la irrigación, Sistema Azud, por cierto, yo creo que esta es una empresa que tiene un futuro fantástico, ¿no? Sobre todo dado el cambio climático y dado la presión que existe sobre la producción de alimentos en ciertas partes del mundo. También discutimos el caso de Zanini, que es una empresa establecida en Cataluña, que se dedica es el líder mundial en la fabricación de embellecedores de rueda, que parece una tontería, pero tiene de hecho un componente de diseño y tecnológico bastante interesante, que vende a todas las empresas del automóvil del mundo. Y también hablamos de Flamagas, la empresa de artículos de lujo y de encendedores, etcétera, ¿no? Es decir, que en esta sexta semana lo que tratamos es de ver cómo los principios generales que se han analizado anteriormente en el curso, que tienen que ver con la estructura, con la estrategia y con la organización de la empresa multinacional, cómo se aplican a empresas que tienen una menor envergadura, ¿no? Empresas que en algunos casos incluso tienen menos de 50 empleados. Y estas empresas cómo pueden entonces perseguir oportunidades internacionales. Y por último, en la séptima semana abordamos lo que yo creo que son los temas quizás más que todo el mundo asocia con lo que se nos viene encima en términos de los próximos 5 o 10 años, que es la incorporación de la tecnología a la hora de la expansión internacional de la empresa, es decir, todo el tema de los canales virtuales en lugar de los canales físicos. Es decir, igual que nosotros estamos lanzando un curso online, como una empresa, sin tener que realizar el tipo de inversiones que se hacían anteriormente en activos físicos, cómo puede, a través de la tecnología, a través de Internet, a través del teléfono móvil, etcétera, acceder a mercados internacionales. Y aquí cubrimos una serie de conceptos que yo creo que son muy importantes, tanto de marketing como de estrategia, para ayudar a las empresas a pensar en cómo pueden exactamente emplear estas nuevas tecnologías de la manera más eficaz para acceder a mercados internacionales, ¿no? Y sobre todo, al final del curso, lo que he tratado de recalcar es el tema de la flexibilidad, ¿no? Es súper importante en estos momentos en los cuales hay tanto cambio, hay tanta incertidumbre sobre exactamente cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? O las manifestaciones de estos tipos de cambios en la economía global, en los mercados de consumo. Cómo exactamente tiene que comportarse la empresa, qué tipo de decisiones tiene que tomar. Y al final, pues bueno, yo creo que solamente hay una posible estrategia ante esa situación de incertidumbre, ¿no? Y de tanto cambio, y es la flexibilidad. Es decir, lo que no puedes hacer es tomar decisiones que no te permitan luego cambiar de rumbo o ajustarte, ¿no? Es decir, cuando la incertidumbre es muy grande, cuando se están produciendo todos estos cambios, lo que tienes que hacer como empresa, evidentemente, es adoptar decisiones que sean flexibles, que te permitan ir adaptándote, ¿no? A medida que las circunstancias vayan cambiando. Pues esto es, en definitiva, el curso, ¿no? Al final de cada semana, se me había olvidado, hay un pequeño test, ¿no? De respuesta múltiple. Si no sacas, creo que todavía no hemos decidido cuántas tienes que sacar para probar, ¿no? Pero si no las sacas, pues al final no te damos un certificado, pero dejamos que la gente, hay como primera convocatoria, segunda, reválida. Creo que todavía no hemos decidido exactamente cuántas veces puede tomar la gente el test, ¿no? Pero serán 2 o 3 veces, me imagino, y hay que sacar un número mínimo de preguntas en cada semana, hay que dar la respuesta correcta. Y en ese caso, entonces, se obtiene el certificado, ¿no? del curso. O sea, que esa es básicamente la estructura, los contenidos, pero en general la problemática. Y dejarme resumir de esta manera cuál es la situación, ¿no? Yo comencé a involucrarme en todo este terreno de los cursos en línea, de los MOOCs, hace 5 o 6 años. Os puedo decir que incluso en escuelas de negocios como la que
yo trabajo, en las cuales, bueno, pues en principio, pues cabría esperar que todo el mundo, todos los profesores, pues estuvieran abiertos, ¿no?, a estas nuevas innovaciones, a estas nuevas posibilidades. Os puedo decir que hay una enorme resistencia, hay un enorme escepticismo sobre el valor de incorporar tecnologías. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y todos somos criaturas de la costumbre y de la experiencia, ¿no? Y a mucha gente le resulta difícil pensar que lo que les ha funcionado durante 20 o 30 años en términos de su docencia, en términos de la manera en la cual contribuyen a la formación, ¿no?, a la educación, les cuesta pensar o les cuesta ver exactamente qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Porque, bueno, han tenido éxito durante 20 o 30 años, luego, ¿para qué cambiar, ¿no? Y yo soy un convencido de que el sector educativo va a ir por una, o sea, en los próximos años va a revolucionarse, ¿no? Y yo creo que esta iniciativa del ICEX y de la Fundación Rafael del Pino, yo espero que, más que ser el último grito en términos de la formación online, sobre todo que anime, ¿no?, a otras instituciones, que anime a otros profesionales de la formación a lanzarse a esta aventura, ¿no? Puedo decir que es mucho trabajo, evidentemente. Es muchísimo más fácil preparar una clase presencial que preparar un vídeo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una vez que tienes el vídeo preparado y hecho, bien hecho, lo puedes repetir muchas veces, ¿no? O sea, puede llegar a muchas personas, mientras que la clase presencial solamente llega a un número finito, limitado de personas, ¿no?, físicamente presentes. Las posibilidades son enormes. Es una inversión en tiempo y en esfuerzo, evidentemente. Yo creo que es un medio de comunicación distinto al de la clase tradicional, al de la conferencia tradicional, al del seminario tradicional. Pero yo creo que inversiones en este tipo de tecnología, en este tipo de formación, son fundamentales. Y claramente no creo que desplacen completamente a lo que es la formación presencial, pero sí que van a ser una parte muy importante del futuro de la educación, yo creo que a todos los niveles, ¿no? No solamente al nivel de posgrado o al nivel de formación de ejecutivos, ¿no?, sino en todos los niveles de la educación. Y luego, por tanto, pues bueno, quiero felicitar tanto al ICEX como a la Fundación Rafael del Pino por tener iniciativa, ¿no?, por tomar la iniciativa. Yo creo que es la primera iniciativa a gran escala en España, ¿no? Y yo creo que, en fin, que va a tener un efecto importante, pero espero que no solamente sea un efecto en términos de satisfacer la demanda de educación con este curso en concreto, sino a su vez de animar a otras instituciones a que también se lancen por este camino innovador, ¿no? Muchas gracias y creo que ahora vamos a ver un vídeo, ¿verdad, Fernando? Gracias. El futuro de la empresa se encuentra en los mercados internacionales. Algunas empresas españolas se plantearon salir al exterior ya en los años 60 del siglo XX, pero no fue hasta 1986, con la entrada en la Comunidad Europea de entonces, que las grandes compañías se plantearon una estrategia de expansión internacional. Se trataba de un nuevo posicionamiento para competir en la economía global. La internacionalización, bien por convicción o bien forzada por las circunstancias, es un hecho que se presenta irreversible y constituye uno de los principales motores de la economía. Mi nombre es Mauro Guillén y soy catedrático de Dirección Internacional de la Empresa en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. En el curso que presentamos, realizado conjuntamente por la Fundación Rafael del Pino y el ICEX, analizaremos en profundidad tanto las oportunidades para la empresa en términos de internacionalización, como el posicionamiento de la empresa para aprovechar esas oportunidades. Conoceremos las modalidades estratégicas para acometer mercados internacionales, sus diferencias y la forma de entrar en estos mercados, los riesgos políticos y regulatorios. En definitiva, estudiaremos todos los aspectos fundamentales en la expansión internacional de una empresa. Las empresas españolas son cada vez más conscientes de las virtudes de la internacionalización, bien sea a través de la venta directa de sus bienes o servicios en los mercados de destino, bien sea a través de la implantación, a través de sus diversas formas, compra de empresas, creación de filiales o sucursales en los mercados locales. Y
ICEX tiene una larga trayectoria en este ámbito, no en vano su mandato principal es precisamente la internacionalización de las empresas y la economía española, y en particular tiene una gran experiencia a través de su Escuela de Negocios ICEX-Teco, con más de 40 años de trayectoria y más de 25.000 graduados que hoy en día ocupan puestos de responsabilidad bien en la empresa privada, bien en la administración. El curso está estructurado de forma modular y tendrá una duración total de 7 semanas. Cada semana expondremos en detalle todos los aspectos que afectan al proceso de internacionalización, desde el funcionamiento de los mercados globales, la importancia geográfica en la producción, la exportación, inversión, adquisición o posibles estrategias, o las necesidades estructurales que tiene una empresa multinacional. Además, analizaremos casos reales de multinacionales españolas y cómo ha sido su proceso de internacionalización. Contribuir a capacitar a los equipos directivos que están llamados a liderar las estrategias globales de las empresas españolas es vital para la consecución del éxito. Precisamente, uno de los principales objetivos de la Fundación Rafael del Pino es contribuir a la excelencia de nuestros dirigentes. El curso de internacionalización que hemos realizado junto a ICEX, con la dirección académica del catedrático Mauro Guillén, contribuirá sin duda a consolidar la excelencia en las presentes y futuras multinacionales de nuestro país. Aprovecha la oportunidad de conocer a fondo los métodos fundamentales para la expansión de tu empresa hacia los mercados globales. Inscríbete ahora en el curso La Internacionalización de la Empresa. Bueno, pues muchas gracias. Voy a empezar con lo que acaba de decir el profesor Guillén, inscribiros en el curso. Yo, como director ejecutivo de formación del ICEX, llevo básicamente 3 programas. Uno es el programa de las becas de internacionalización empresarial, que yo creo que es muy bien conocido por los asistentes en esta sala. El otro es un magnífico programa que es el programa de estudiantes en prácticas, que iniciamos hace 3 años. Y el tercero, soy el director de ICEX-Teco. ICEX-Teco continúa la tradición de CECO que empezó hace 40 años formando en temas de internacionalización, y también en esta sala hay muchos alumnos y profesores de CECO o ICEX-Teco. ICEX-Teco ha ido creciendo y sofisticándose, y hoy en día es la escuela de negocios de ICEX y está especializada únicamente en un tema, la internacionalización. Colaboramos con muchísimas instituciones, obviamente con la Fundación Rafael del Pino, con la Fundación ICO y muchas otras instituciones. Actualmente ICEX-Teco gradúa al año 2.000 estudiantes en 25 programas distintos, de los cuales 4 son máster y cuenta con 300 profesores. Es decir, que tiene un volumen muy grande de actividad en temas de internacionalización. Nuestros cursos hasta ahora han sido en formato presencial o en formato online, y estamos entrando en nuevos formatos. Uno es el que estamos presentando hoy, que es el MOOC, y estamos encantados de la colaboración que estamos teniendo con la Fundación Rafael del Pino. Yo creo que el equipo de trabajo que se ha organizado entre Fundación Rafael del Pino, equipo Mauro Guillén y ICEX-Teco ha funcionado estupendamente, y quería dar las gracias a todos los que habéis trabajado en este curso, que es francamente bueno. Y quería explicar un poquito de entrada lo que es MOOC. MOOC es Massive Online Open Course. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues vamos a analizar las distintas palabras. La primera palabra es massive. Hasta ahora, especialmente los cursos presenciales, había un límite, pues tenías un aula de 100 personas, pues cuando se apuntaban ya 100 personas, el curso estaba lleno. En estos cursos no hay límites. El profesor Guillén, por ejemplo, ha hecho un curso equivalente, ha hecho un MOOC de internacionalización en Estados Unidos, donde se apuntaron 50.000 alumnos. Y si hubiesen apuntado 55.000 o 60.000, pues no hubiese sido problema. ¿Cuántos se van a apuntar en el MOOC que estamos presentando? Todo el mundo que quiera, y no tenemos ninguna limitación. Eso es lo que quiere decir Massive Online. Quiere decir que se puede seguir desde cualquier sitio. Pues una persona
que hable español, porque obviamente el curso está en castellano, que esté en Japón o que esté en Corea o que esté en cualquier sitio, puede perfectamente seguir el tema y el curso a distancia sin ningún problema. ¿Qué quiere decir Open? Open, para simplificar, quiere decir gratis, es decir, matricularse en este curso es gratis y no cuesta nada. Y esto es uno de los objetivos muy importantes y yo creo que tanto la Fundación Rafael del Pino como ICEX tiene mucho interés en difundir el conocimiento y que sea accesible a todo el mundo. Y una de las barreras que hay en general es los costes de matriculación. Bueno, pues este curso es gratis y pensamos que tiene, en él pueden participar en cualquier sitio del mundo todo tipo de personas, estudiantes, profesores, directivos de empresas grandes, pero hay un colectivo que para nosotros es muy importante, que son las pymes. Las pymes creemos que se han internacionalizado, pero tienen delante un reto muy grande de internacionalización y en eso vamos a contar con la colaboración de la Cámara de Comercio de España, que nos va a ayudar a través de las 70 cámaras que hay en España de hacer llegar a las pymes que existe un curso que les va a enseñar cómo internacionalizarse y que además es gratis. Con lo cual yo creo que es un curso que tiene unas posibilidades muy grandes y os animaría a todos vosotros o bien a inscribiros, como ha dicho el profesor Guillén, o a difundir las posibilidades de este curso y animar que la gente y que las pymes se inscriban a él. ¿Cómo se inscribe? Bueno, pues es muy fácil. Hay tres formas. Una es a través de www.mooc, internacionalización, todo seguido, y ahí se escribe uno de forma muy fácil, y también a través de las plataformas online de la Fundación Rafael del Pino o del ICEX. Y la inscripción está abierta hasta el 17 de octubre, que es cuando empieza el curso, y el curso, como ha dicho el profesor Guillén, durará hasta mediados de diciembre. Y entonces creemos que esto es un tema que es muy interesante, es un nuevo formato para nosotros, un formato que creemos que tiene un gran futuro en España y que cumple los objetivos de la Fundación Rafael del Pino y del ICEX, que es difundir el conocimiento, especialmente en los temas de internacionalización. Y no quería acabar sin comentar que vamos también a iniciar un curso en ICEX CECO a mediados de octubre, también en un nuevo formato, que es un programa de dirección internacional. Este es al revés, es un formato muy selectivo, van a participar unos 15 o 20 alumnos, el profesor Guillén va a dar clase en este curso y es un formato blended, es decir, que es compatible con que los ejecutivos de las empresas, pequeñas, grandes o medianas, sigan trabajando, pero después hay unos fines de semana donde vendrán a este edificio, se conocerán entre ellos todos los participantes, con lo cual habrá networking, se les darán clases y es un curso que empezará a mediados de octubre y acabará a mediados de junio. Es un nuevo curso que lanzamos, que tenemos ya experiencia en el contenido y que es un nuevo formato y que queremos que sea un curso de un altísimo nivel. Y con eso concluyo. Os quería dar las gracias por vuestra asistencia, que estamos muy ilusionados con el MOOC de internacionalización que estamos preparando y que después, si queréis, aquí en la sala, cualquier duda que tengáis, todos nosotros, porque el equipo somos bastantes, estaremos encantados de aclarar todas vuestras dudas. Así que a todos, muchas gracias.